Entonces, buenos días muchachos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fueron todos los temas del curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación. Cuando nosotros comenzamos muchachos, ¿cierto? El primer tema que vimos nosotros, ¿cuál fue? ¿Lo recuerdan? Especificación, la especificación recursiva de datos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que los tipos de datos requieren un dato, ¿cierto? Un dato normal, ¿cierto? ¿A qué está asociado? A un conjunto de ¿qué? Posibles valores, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando se define en un lenguaje de programación un tipo de dato, los datos pues tienen un conjunto de números asociados, valores asociados a él. Por ejemplo, un integer, ¿qué valores tiene asociados? Pues sería de menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1, ¿cierto? Esos son los posibles valores. Eso es un conjunto de valores finitos. Hay otros que tienen valores infinitos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos definir de string? Pues básicamente son cadenas, ¿cierto? Y esto tiene un tamaño infinito, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, el bool, ¿cuáles son los valores asociados a bool? 0 y 1, que son asociados a verdadero y falso, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes están trabajando con esto, ustedes se dan cuenta que los tipos de datos tienen asociados un conjunto de posibles valores, ¿cierto? Ahora, formalmente hablando, nosotros necesitamos definir esos posibles conjuntos de valores. ¿Cómo hacemos eso? Mediante dos estrategias. La primera estrategia es mediante especificación inductiva, ¿cierto? Mediante la especificación inductiva. Entonces, en la especificación inductiva, ¿cierto? Yo debo tener un valor base, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los números múltiplos de 5, ¿cuál es el valor base? Que el 5 pertenece a S. Dado que X pertenece a S, por lo tanto, X más 5 pertenece a S. De esa manera he definido los múltiplos de 5 positivos, ¿sí? Como ustedes ven, es una forma recursiva de especificar datos. ¿Por qué recursiva? Porque si yo tengo 15, ¿cómo carajos me doy cuenta que ese es un número múltiplo de 5? Tengo que empezar a aplicar la regla. Tengo que devolver. Entonces 10, le resto 5, le resto 5 y llego finalmente al conjunto base, ¿cierto? De esa manera yo puedo especificar que un tipo de dato, ¿cierto? ¿Cómo especificar un tipo de dato? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago que un conjunto de valores sea de un dato específico? Ahora bien, pensemos por ejemplo en la lista de los números pares, ¿cierto? En la lista de pares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajamos el tema de la lista de pares? Entonces, lo primero que yo tengo que saber qué es una lista. Entonces, ¿qué es una lista de números? ¿Cierto? Entonces, yo sé que por definición la lista vacía pertenece a S. La lista vacía es una lista de cualquier cosa. Entonces, lista de números pares. Entonces, listo. Yo sé que L pertenece a S y yo sé que hay un N que es un número par. Ahorita lo especificamos. Entonces, por lo tanto, yo sé que L pertenece a S, ¿cierto? La concatenación de NL pues pertenece a S. Es lo que hace el comando cons, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo especifico P? Pues P, yo sé que por de antemano 2 pertenece a P y si X pertenece a P, por lo tanto, X más 2 pertenece a P, ¿cierto? Eso es de la parte de la especificación inductiva. Ahora bien, ¿cómo hago una función que me permita saber si un dato pertenece a ese conjunto? Entonces, lo que hay que hacer, muchachos, es, ¿cierto? Si se acuerdan, numeral lang, EOPL, y toca cambiar aquí que no es estudiante principiante. Eso sí tienen bastante interesante que estudiar. Y define in S, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Vamos a hacer el tema de la lista
de números pares. Entonces, ins. Entonces empezamos. Lambda, ¿cierto? Debe entrar una lista. Entonces, lo primero que tengo que saber yo, ¿cierto? Es que L efectivamente debe ser una lista. ¿Cuál es el caso base de L? Vacío, ¿cierto? El caso base de L es cuando la lista está aquí en null o empty. Null. Entonces, sí, devuelvo true. Y lo segundo que se tiene que cumplir es que si L debe ser una lista y los elementos que contiene L deben de ser ¿qué? Números pares. Entonces, ¿qué va a pasar? En otro caso, ¿cierto? Yo voy a hacer un AND de ¿qué? Int S y envío ¿qué? ¿Cómo me devuelvo? Con el CR. Entonces me estoy devolviendo de forma recursiva. Recuerden que una lista se va pegando. ¿Cómo hago para llegar al vacío? Tengo que ir, sacarlo. Al final, si yo llego al final, debo encontrar un ente, ¿cierto? Y en otro caso, ¿cierto? Yo una función imp ¿con quién? Con el car TL, ¿cierto? Bien, tengo que definir esta segunda función, ¿cierto? Antes, define imp. ¿Imp qué es? La que me dice si es un número par. Entonces empiezo con lambda, ¿cierto? Entra un número. La primera condición, si es n igual a 2, ¿qué devuelvo? True. Si n es menor que 2, ¿qué devuelvo? Falso. Y en otro caso, ¿qué hago? Imp de menos n 2, ¿cierto? Entonces ya he aplicado las dos reglas allí. Esto es lo que se les va a pedir pues para estos casos, ¿cierto? Revisen igual los ejemplos del libro, que en el libro hay listas concatenadas, listas de tripletas, hay listas de duplas, como los ejercicios que hicieron en el primer taller, si lo recuerdan, que eran listas de duplas, todo eso, ¿sí? Entonces, esta es la regla más sencilla, yo hice sencillamente una lista de pares, ¿sí? Entonces, muchachos, pues, si uno le echa candela a esto al final, entonces, ins, probemos una lista cualquiera, entonces, 2, 4, 2, 4, 8, quería devolver eso. Verdadero porque es una lista de pares. ¿Verdad que esto no es como... Entonces, y en otro caso, ¿cierto? Si yo metiera un 11 por aquí, quería devolver. Falso, porque el 11 no es un número, ¿cierto? Esa es la parte de la especificación inductiva. La especificación inductiva ustedes que deben tener presente, ¿cierto? Para hacerla. En la especificación inductiva hay varias cosas. Lo primero es definir un elemento base, ¿cierto? Es un elemento que por definición pertenece al conjunto de valores. Y segundo, definir una regla, bueno, pegado, una regla recursiva. Recomendación, usar sumas, restas. No utilicen multiplicaciones porque devolverse con la división tiene el problemita de división por 0. O sea, no es una recursión tan óptima. Sí, tan exacta. Recuerden que hay casos, si usted no se puede devolver con la regla recursiva, como pasó en algunos ejemplos, no es una definición recursiva. ¿Ustedes acuerdan de una regla por allí, cierto? Que había por allí, ¿cierto? Que decía lo siguiente. Que tenía una tripleta y JK, ¿cierto? Y que la regla era I más 1, J era I más K y K más 1. Pues yo me puedo devolver con K y con I restándole 1. Pero aquí no hay forma de llegar al J base, ¿cierto? O sea, usted de alguna siempre debe llegar al caso base. Cuando ya hay algún caso que cambie los valores y no sea accesible, ¿qué pasa? No es una regla recursiva, ¿cierto? No es una regla recursiva, sencillamente no lo es. Entonces, muchachos, les recomiendo revisar los ejemplos del capítulo 2 del libro. Hay bastantes ejercicios allí. Pueden revisar en la edición 3 del libro, ¿vale? ¿Tienen preguntas aquí lo que es la definición inductiva? Vale, muchachos.